Hola, buenos días con todos. Es una alegría para mí estar contigo en tu casa el día de hoy. Les amamos, les extrañamos y sabemos que pronto podremos vernos, aunque ahora estamos en un mismo espíritu y un mismo sentir. Dios estaba hablándome en estos días con respecto a lo que está pasando en el mundo en la actualidad, cómo una oscuridad está rodeando el planeta con todo lo que está pasando. Definitivamente estamos viviendo tiempos finales previos a la venida del Señor, y algo que nosotros no debemos pasar por alto y que muchas veces está pasando por alto es cómo movernos dentro del mundo espiritual, en la batalla espiritual, porque de hecho la palabra del Señor nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, ¿okay? Sino es una batalla espiritual. Y a veces muchas cosas que ocurren en tu casa, en tu vida, a tu alrededor, es producto de lo que está moviéndose en el mundo espiritual. Yo he orado por muchas personas, hemos ministrado liberación a muchas personas que han sido víctimas de brujería, que han sido víctimas de hechicería o cosas similares. Y me doy cuenta, y nos damos cuenta, hace ya tiempo atrás, que muchas personas están usando también del poder de las tinieblas en contra de otras personas. No estamos viviendo tiempos tranquilos, tiempos para estar simplemente esperando, reposando. La palabra dice que hay una batalla de por medio y que es una batalla espiritual. Y tenemos que entender que esta batalla se está librando y que va a ser cada vez más fuerte, va a subir en intensidad, y la máxima expresión, creo, va a ser cuando el anticristo se manifieste. La palabra es clara cuando dice que no se manifiesta todavía, porque la iglesia está presente acá. Todavía no, le detienen su manifestación. Pero esa va a ser la manifestación más fuerte que va a haber en el planeta con respecto a una persona, porque Satanás mismo va a estar haciendo todo a través de esta persona. Yo creo que vamos a un pasaje ahora, porque todos los días nos encontramos en una batalla espiritual. Tu fe está siendo golpeada, las cosas a tu alrededor están siendo movidas, y todo porque hay un ambiente espiritual a tu alrededor y no puedes obviarlo. No podemos obviarlo, no podemos dejarlo de lado. Y yo creo que vayamos al pasaje de Efesios, el capítulo 6. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Escritura comienza diciendo y explicándonos esta parte. Pablo habla de esta batalla espiritual, y ya en Éfeso habían ocurrido algunos incidentes, como cuando él recién llegó a la ciudad y esta muchacha comienza a caminar detrás de él, anunciando que él y su compañero eran hombres de Dios, que venían a anunciar el evangelio y todo lo demás. Lo que ocurrió fue que esto incomodó a Pablo, y lo incomodó a Pablo porque él tenía un discernimiento espiritual muy fuerte, muy marcado. Por eso las palabras de la niña esta no le asombraron, no le pareció que era bueno, a pesar de que estaba hablando, como es cierto, que estaba yendo, los estaba anunciando, sino que él, en su discernimiento, él supo que había algo mal ahí y había un espíritu de adivinación, dice la palabra. Dice que esta muchacha daba grandes ganancias a sus amos adivinando, era esclava. Y la Escritura, cuando tú lees la palabra en el griego, es la palabra pitón. Y esta habla del espíritu de adivinación que fue detrás de Pablo, que quiso acercarse a Pablo, pero Pablo no lo dejó. Dice que incomodó a Pablo, o sea, había algo dentro de él, en su espíritu, y percibió que esto no estaba bien. Ese discernimiento se ha apagado en la mayoría de las personas en esta época. Y es como que pasase desapercibido todo lo que Satanás está haciendo en el mundo espiritual en contra de la iglesia, de las personas y de la humanidad. Todo lo que nosotros vemos, dice la Escritura, es reflejo de lo que no se ve. Lo que nosotros vemos viene siendo reflejo del mundo espiritual. Y cuando Pablo vio a esta muchacha, no lo vio con sus ojos naturales, sino supo lo que estaba pasando en realidad, de dónde provenía esa voz, y pudo frenar eso. Se armó un alboroto en Éfeso porque los dueños de la muchacha
le demandaron a Pablo en el fuero de las autoridades, lo llevaron preso y hubo toda una revolución en la ciudad, porque habían potestades espirituales allí. Diana de los Efesios gobernaba, esta diosa gobernaba en casi todo el imperio romano y Pablo estaba en medio de todo eso. Y sabía que en lo natural no podía caminar. Y él mismo escribe esto para la gente de Éfeso cuando les dice: fortaleceos en el poder de la fuerza del Señor, ¿no? Porque esta batalla, todo lo que tú haces pertenece al mundo de lo sobrenatural. Aun cuando tú oras por las personas, cuando tú oras por sanidad, cuando tú oras para que alguien conozca de Jesús, cuando oras por un trabajo, cuando oras por que algo cambie, lo que estás haciendo es invadiendo el mundo espiritual y Satanás va a oponerse a eso. Siempre, todo el tiempo. La palabra dice que Jesús, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Esa es la misión de Satanás con respecto a tu vida. Robarte, matarte y destruirte. ¿Ok? Pero dice la palabra que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, hablando del Zoé, la vida de Dios. Entonces hay una confrontación espiritual. Dice: fortalécete en el poder de su fuerza. Y cuando dice: vístete de toda la armadura de Dios para que puedas resistir las acechanzas del diablo. La palabra dice en otra parte que él anda como león rugiente todo el tiempo buscando a quien devorar. No podemos ignorar esto porque nos encontramos en una batalla constante. Nosotros somos considerados invasores en un mundo gobernado por las tinieblas, porque nosotros venimos representando un reino diferente al reino de los cielos, con su cultura y con todo lo que implica para traer al reino de los cielos aquí a la tierra. Estamos hablando de una invasión, estamos hablando de un choque espiritual. Entonces Satanás va a obrar en contra de ti. Pero lo que tiene que ocurrir en un momento es que tú tengas total dominio sobre él, dominio sobre las tinieblas, sin temor alguno, y saber cómo moverte en este ambiente, en este espacio, porque la Escritura dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está buscando una ocasión contra ti, una ocasión para destruir tu vida, tu familia, para hacerte daño. Él lo va a buscar. No es que tengamos que preguntarnos: ¿y será que Satanás quiere hacer algo contra mí? No podemos hacernos esa pregunta, porque eso ya está respondido en las Escrituras cuando dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él va a estar constantemente pendiente de ti para tratar de destruirte. Dice más adelante la Escritura, verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo siguiente que nos dice Pablo es que hay toda una organización, ¿no? Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Muchas veces tú te has visto en situaciones donde has visto a las personas o gente haciendo algo contra ti, o gente acusándote, o gente diciéndote palabras. Acuérdate que en un momento Pedro vino donde Jesús y le dijo: no vayas a la cruz, que esto no te vaya a pasar. Y Jesús supo que quien estaba hablando a través de Pedro era Satanás mismo, cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás usó la boca de Pedro para decirle a Jesús: no vayas a la cruz, no realices el sacrificio. Imagínate. O sea, si Satanás pudo usar la voz del apóstol Pedro, ¿cuántas voces crees que ha usado en tu vida para tratar de acusarte? Para tratar de quitarte el deseo de Dios o la fe, para derrotarte, para desanimarte, para meterte en depresión. ¿Cuántas veces has escuchado voces de gente que te habla de duda, de derrota, que no comparten tus sueños, que quieren quitarte tu fe, que después de hablar con ellos tú te sientes cargado, te sientes mal, sientes que algo no está bien, o dudas de Dios, o simplemente quieres renunciar a tus sueños, o son personas negativas? No es eso casualidad. No es que esas cosas están ocurriendo alrededor de ti simplemente porque es gente que tiene mala onda, ¿no? Esta persona es mala, como dice, mala leche. No me habla bien, tiene malos deseos. No se trata de eso. Se trata que detrás de esas personas hay espíritus que están actuando para robarte la fe, para matar tus sueños, para destruir tu vida.
en todo momento Satanás va a estar tratando de hacer algo contra ti, en contra de ti. Y la Escritura nos dice, Pablo nos dice, que tenemos que estar atentos todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo. Y entender cuando Satanás está obrando, cuando está actuando en contra de nosotros. Porque muchísimas veces ocurren cosas y no nos damos cuenta, no percibimos de dónde está viniendo eso, ¿ok? Dice, no es contra carne ni sangre, ¿okay? No veas a las personas. Mira el mundo espiritual que está detrás de las personas, porque hay dos reinos solamente. El reino de Satanás y las tinieblas, que trata de gobernar este mundo, y el reino de los cielos. No hay un reino intermedio, no hay un tercer reino. Y las personas pertenecen a uno o al otro, no están en el medio. No es que no pertenecen a ninguno, no, sí, pertenecen a uno de los dos. Y tú tienes que discernir cuando viene algo del lado de las tinieblas en contra de tu vida para que tú puedas tomar autoridad. ¿Okay? Y dice que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Yo he aprendido algo a través de todos estos más de 20 años en el ministerio de la liberación, que hay rangos en el mundo de las tinieblas, evidentemente. No todos tienen la misma fuerza o la misma autoridad. Hablando de esta organización de las tinieblas, no todos son iguales. La Escritura dice con claridad, hay principados. Se menciona la Escritura cuando Daniel ora y está orando durante 21 días y dice que ni bien empezó a orar, la respuesta vino de Dios. Un ángel vino para darle la respuesta, pero dice que el principado de Persia, el príncipe de Persia, se le opuso a este ángel. Estaba hablando de un principado demoníaco, satánico, que se opuso a este ángel que Dios había enviado durante 21 días, durante el tiempo que Daniel estuvo orando y ayunando. Y durante ese tiempo Dios envió al arcángel Miguel para que ayude a este ángel y lucharon contra el principado de Persia. Imagínense lo fuerte que es, la autoridad que tiene, ¿no? Y para que vinieran ellos dos, lo vencieron. Y luego que el ángel habló con Daniel, este ángel mensajero, le dijo que después tenían que enfrentarse al príncipe de Persia, al príncipe de Grecia, al principado de Grecia, porque les estaba esperando. La Escritura es clara cuando dice que hay principados sobre los países, sobre las naciones. ¿Ok? Son estos principados que gobiernan, que toman autoridad sobre las naciones. Por eso las naciones están marcadas con ciertos rasgos de pecado. Pero después dice que hay principados, hay gobernadores de las tinieblas, que va bajando en el rango. Gobernadores, dice principados contra toda, principados, potestades, habla de poderes, ¿ok? Que manejan ciertos poderes, gobernadores de las tinieblas, que espíritus que gobiernan regiones, ciudades, distritos, capitales, pueblos. Hay gobernadores en cada uno de ellos porque el mundo espiritual de las tinieblas está organizado, y huestes espirituales de maldad. Estamos hablando de los soldados, ¿no es cierto? Nuestra lucha es contra todos ellos y Dios nos protege en todo momento, siempre. Siempre tendremos la victoria contra Satanás y sus huestes. Siempre lo tendremos. Y tenemos que ser conscientes de que estamos en medio de una batalla intensa que cada vez es más fuerte. Yo veo que cada vez es más fuerte. ¿No se imaginan que cada vez más las personas están echando mano de ese mundo espiritual de las tinieblas, usando de la brujería y la hechicería, leyendo horóscopos, creyendo en cábalas, yendo a los adivinos, practicando lectura de cartas, baños de florecimiento, practicando la ouija, consultando espíritus? Esto se está haciendo común y se está regando por todos lados. Y tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de en qué mundo estamos viviendo. La palabra dice que donde abunda el pecado y el resultado de todo ello, sobreabunda la gracia y el favor de Dios. Tenemos que tomar de esa sobreabundancia para este tiempo.
Si hay algo que Dios nos ha revelado es que necesitamos de esta sobreabundante gracia para estos tiempos finales. Porque el pecado va a aumentar, la Escritura lo dice con mucha claridad. Los hechizos, los adivinos van a proliferar por las ciudades cada vez más y más y más. Y a veces las personas no se dan cuenta que están siendo víctimas de ataques espirituales. Eso nos ha pasado muchas veces. Pero la Escritura dice algo más. En el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando la Escritura comienza a decir que estemos firmes, ¿ok? Está hablando de estar en pie de guerra y estar en una posición lista donde no debemos movernos. Hay fundamentos en la palabra de los cuales nosotros no debemos movernos. Por ejemplo, el hecho del perdón. Que Dios nos ha perdonado, que vivimos en ese perdón, porque la culpa es algo que paraliza a las personas. Entonces nos quedamos en estas verdades firmes y la Escritura dice que nosotros tenemos que estar ceñidos nuestros lomos, dice, con la verdad. ¿Ok? Y hay ciertas verdades que Dios dice en su palabra. Hay ciertas cosas que Él dice y a veces las personas no lo aceptan o no lo creen, hablando de hijos de Dios. Cuando la Escritura dice que tú eres un rey y eres un sacerdote, por ejemplo. Cuando la Escritura dice que tú eres libre, que tú eres sano. O sea, esas verdades, fíjate, nos está diciendo que te mantengas firme. ¿Cómo te mantienes firme? Con esta armadura. Y estas verdades cubren tu vida. Estas verdades comienzan a cubrir tu vida porque cuando el diablo viene para atacarte a ti, la primera forma de estar listo para esta batalla son esas verdades. Cuando Satanás vino contra Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, comenzó a tratar de atacar su identidad y Jesús le respondió con verdades. Le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y Él respondió con estas verdades contra las cuales Satanás no puede. ¿Ok? Satanás no puede con estas verdades. Es muy importante conocer bien la palabra de Dios, porque cuando Él viene, comienza a hacer esto. Yo recuerdo una oportunidad, estaba en una casa, había una familia ahí, estamos conversando con algunas personas. Esto fue hace mucho tiempo. Y yo recuerdo que estábamos hablando de algo, no recuerdo exactamente el tema, pero era algo en lo cual yo tenía que creer y tener fe. Entonces dije una frase y una persona que estaba ahí me respondió y me dijo, ¿tú crees que va a ser así? Pero yo pude percibir en ese momento que la voz no era de esa persona. Fue algo que me chocó adentro cuando dijo, ¿estás seguro que va a hacer eso? Pues su rostro cambió también cuando dijo eso y yo me quedé helado, pero reaccioné y yo le dije, sí creo, le dije. Y cuando le dije sí creo, fue como que a esta persona algo le empujó y salió disparada para atrás y cayó al suelo. Esta verdad no simplemente eran palabras, sino eran palabras que estaban rodeadas del poder de Dios. Y golpeó a esta persona y se fue al suelo, porque esta persona tenía ataduras espirituales. O sea, fue algo que golpeó, porque estas verdades sustentan el universo, sustentan el reino de los cielos, sustentan nuestras vidas también. Y cuando la Escritura dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando tú entiendes la gracia de Dios, ¿ok? Entiendes que vives bajo la gracia de Dios, entiendes ciertos principios y todo cambia. Y cuando dice acá que nosotros tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia, ¿okay? No está hablando de tus buenas obras, de todas cosas buenas para que el diablo no te ataque. Mira, el diablo con todas tus obras buenas, con todas las cosas buenas que puedas hacer, el diablo puede atacarte. Y esa no es una protección, esa no es una coraza, ¿ok? Cuando habla acá que tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia, está hablando de la justicia que fue ganada por Jesús en la cruz. Y es muy diferente, es muy distinto.
Porque no la de tu justicia, sino la justicia de Jesús. Porque nuestra justicia puede quebrarse en cualquier momento. Puede quebrar tu justicia con cualquier cosa que tú hagas. Pero la justicia que viene de parte de Jesús es inquebrantable y eso sí te va a proteger. Porque Satanás va a venir para acusarte. De hecho, Apocalipsis, cuando la iglesia está orando y hablándole a Dios y diciendo, Señor, ¿cuándo, no es cierto, vas a vengar la sangre de nuestros hermanos? Y en un momento se le dice que ha sido vencido el gran acusador de nuestros hermanos. O sea, Satanás lo que hace siempre es traer juicio sobre tu vida, traer acusación sobre tu vida. Y la única forma de defenderte de eso es con la justicia de Jesús. No hay otra forma. Esa justicia te protege. La palabra dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto es una verdad muy fuerte, muy poderosa, porque esto te protege, o sea, es segura. Satanás viene para acusarte, para tratar de buscar tu pasado, para acusarte por cosas que hiciste alguna vez, para recordar los hechos que viviste años atrás. Él va a traer todas esas cosas para acusarte, para dejarte knockout, para dejarte fuera del camino. Y mucha gente vive en ataduras de esa forma, vive siendo acusadas por el diablo y les trae recuerdos sobre lo que ocurrió el pasado y una y otra cosa, y de pronto comienzan a escuchar y alimentarse de todo ello y quedan paralizados. Cuando yo les comento y les enseño mucho acerca de la Santa Cena, cuánta gente ha vivido durante mucho tiempo con un sentimiento de culpa sin participar de la Santa Cena, de este tiempo de bendición, porque Satanás ha logrado sembrar en sus vidas todas aquellas cosas. Esto es increíble realmente. Por eso es que tenemos que entender que Dios es el que nos ha provisto esa justicia sobre nosotros. Y eso es lo que nos protege de toda acusación del enemigo. Porque cuando tú vives bajo acusación, tú vives paralizado, sin poder experimentar el poder de Dios. No crees que eres digno y vives una vida de sequedad espiritual, una vida de derrota constante. Porque el que tiene culpa en su vida no va a vivir en victoria, jamás. La única forma de poder vivir en victoria es con esa coraza de justicia, que es la justicia de Jesús ganada en la cruz. Esa sangre que me limpió de todo pecado, absolutamente, con un perdón total y absoluto. Por esa justicia es que yo camino vivo, me presento delante de Dios y destruyo todo poder de las tinieblas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Creemos en esa justicia que viene de parte del Señor. Dice más la Escritura. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. La Escritura comienza a decirnos que nosotros tomemos el calzado apresto del Evangelio de la paz. Cuando habla del Evangelio, habla de buenas noticias. ¿Okay? Cuando tú le hablas a la gente, son buenas noticias las que les traes por todo lo que Jesús ha hecho en sus vidas, las bendiciones que vienen para ellos. Dice el Evangelio de la paz, esta palabra paz que usaban los judíos, que es la palabra shalom. Y la palabra shalom tiene varios significados: protección, sanidad, libertad, restauración. Es un significado casi idéntico a la palabra salvación, a la palabra sozo de griego. Entonces, cuando la Escritura dice el Evangelio de la paz, es el Evangelio de la libertad, el Evangelio de la sanidad, el Evangelio de la restauración, el Evangelio de las buenas noticias. O sea, este es el Evangelio del cual está hablando Pablo acá. El Evangelio de la gracia, del cual habló muchas veces. ¿Okay? Ese es parte de la armadura de Dios. No es el juicio. No es el que tú traigas juicio a las personas. Y déjame decirte que muchas veces las personas se han alejado de Dios, o gente a la cual tú podías compartir en la palabra se ha alejado de Dios. Porque en lugar de traerle el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio de la paz, les han traído juicio a sus vidas. Y esto ha hecho que la gente se eche para atrás y no reciba a Jesús. O sea, había un error en todo eso. Porque la armadura es el Evangelio de la paz. Estas buenas noticias de la paz, buenas noticias del shalom, es parte de nuestra armadura. Esta es parte de nuestra predicación. Por eso derrotamos al enemigo. Por eso.
porque Él trae juicio y condenación a las personas. Dice la Escritura también, cuando habla de todo esto, dice que dice que el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Él va a atacar tu fe también. En el momento de la prueba y la batalla, cuando tú estás en medio de la dificultad, Él va a traer siempre pruebas a tu vida. No es Dios probando tu vida, no es Dios probando tu fe, no es Dios probándote y trayendo dificultades a ti para ver cuánto crees o no. Eso no es así. La palabra dice que quien ataca tu fe, quien tira los dardos, es Satanás. No le atribuyas a Dios algo que Satanás es quien lo está haciendo. Y dice que él ataca, envía esos dardos, ¿ok? Y el escudo de la fe te protege esos dardos, porque cuando Él viene trayendo noticias a tu vida, cuando Él viene trayéndote síntomas de enfermedad, cuando viene trayéndote noticias malas del trabajo o sobre tus finanzas o lo que tú estás haciendo o sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, que la única forma de resistir es creyéndole a Dios. Nada más, porque ante cualquier situación nosotros acudimos a Dios con esa confianza que tenemos y es creer. Jesús oró por sus discípulos y oró pidiendo, no pidiendo, Señor, provéeles esto, provéeles aquello, sino oró diciendo, Señor, que su fe no falte, que su fe no falte. Y sigue diciendo más adelante, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo cubría la cabeza y habla acá de la salvación, de lo que significa todo la palabra sozo, quién eres tú, tu identidad, habla de los pensamientos, ¿ok? Tus pensamientos tienen que estar correctamente puestos. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿ok? Cuando Jesús le dijo a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está, le dijo, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Yo creo completamente que cuando tú entiendes la gracia y el favor de Dios, todo este texto tiene una transformación, ¿ok? Todo cobra sentido porque tú comienzas a entender que estas son armas realmente poderosas que te ayudan en el momento de batalla, de dificultad, de enfrentamiento contra las tinieblas. Y como Satanás está aumentando su forma de actuar, su ataque, es cuando más va a fluir el poder de Dios sobre nuestras vidas, cuando más victoriosos vamos a caminar, cuando más vamos a tomar control sobre las circunstancias. Yo quiero terminar este tiempo, ¿ok? Porque durante esta semana vamos a tener devocionales con respecto al libro de Efesios, que sé que van a ser de mucha bendición para tu vida. Y yo quiero que tú y yo podamos orar ahora, creyéndole a Dios por aquellas victorias espirituales, para que aumente tu discernimiento espiritual, para que todo lo que hemos leído ahora comience a ser un tiempo de renovación en tu vida. Tú puedes ver este video y verlo otra vez y entenderlo, estudiarlo en tu casa y prepararte en ello. Y cuando Dios trae revelación a tu vida, todo cambia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas las familias, por las personas que han estado recibiendo ataques de las tinieblas, ataques de nuestro enemigo, nuestro adversario, en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas contra las personas, contra tus hijos, sea cancelados en el nombre de Jesús. Señor, nosotros caminamos creyendo que recibimos de ti la victoria que tú has provisto por medio de la cruz del Calvario. Y Padre, nosotros usamos ahora esa armadura que nos has dado, Señor, esa justicia, esas buenas noticias, el shalom, Señor, en el nombre de Jesús, esos pensamientos de salvación que han transformado nuestras vidas, y el enemigo siempre caerá derrotado delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Yo creo que vienen días extraordinarios para nosotros y no te pierdas los mensajes que vienen más adelante. Y como siempre lo decimos, al terminar cada reunión de nosotros, nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like
y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.